En el siguiente video vamos a trabajar en un tipo de problema que nuevamente vamos a poder reducir a un problema de flujo en redes. En este caso, este problema lo vamos a llamar selección de proyectos. La idea es que tengo un conjunto de proyectos donde para hacer algunos previamente tengo que hacer otros y algunos tienen una ganancia y otros tienen un costo. Y la idea detrás de este problema es lograr hacer una selección dentro de todos mis proyectos posibles de aquellos que maximicen la ganancia total. Formalicemos el enunciado. Contamos con una cantidad de proyectos, al conjunto de los proyectos los vamos a llamar P, de los que podemos seleccionar algunos de ellos. Cada proyecto I va a contar con un retorno económico, que vamos a llamar PI, que puede ser positivo o negativo. En caso de que sea positivo, es que me conviene hacerlo porque tengo una ganancia, y en caso de ser negativo, no me convendría hacerlo en principio porque me genera una pérdida económica. Una de las cuestiones que voy a tener en cuenta es que cada proyecto I puede tener un subconjunto de proyectos que son prerequisitos para su ejecución. Y lo que queremos es seleccionar un subconjunto de proyectos para maximizar la ganancia que podemos obtener. Toda esta información podemos representarla mediante un grafo de precedencia. ¿Qué vamos a poder poner en ese grafo? Ese grafo que va a tener una cantidad de vértices y ejes. Lo que vamos a hacer es que para cada proyecto I se transformará en un nodo dentro de mi grafo. Y por otro lado, la relación entre proyecto J es prerequisito del proyecto I, lo vamos a representar como un eje entre el nodo J e I dentro del grafo. En el ejemplo podemos ver entonces que tenemos 6 proyectos diferentes. El proyecto 1 y 2 no tiene prerequisitos. Sin embargo, por ejemplo, el proyecto 4, para poder realizarse, previamente hay que hacer el proyecto 1 y 2. El proyecto 6 previamente requiere realizar el proyecto 5, que previamente requiere realizar el proyecto 2. Y así definimos en este ejemplo este grafo de precedencia. Una vez que tenemos nuestro grafo de precedencia, y fíjense que todavía no hablamos de la ganancia, vamos a poder trabajar en la factibilidad de desarrollo de un conjunto de proyectos. Entonces vamos a decir que un subconjunto de proyectos dentro de mi conjunto P, que vamos a llamar A, es factible si los prerequisitos de cada proyecto que se encuentran A también pertenecen a A. Un ejemplo, siguiendo nuestro grafo de precedencia anterior, vemos que P1, P2, P4 y P5 hacen el subconjunto de proyectos A, que es factible, puesto que P1 y P2 lo puedo hacer porque no tienen ningún proyecto como prerequisito, y P4 y P5 los puedo hacer porque tengo, en el caso de P4, a P1 y P2, que es sus prerequisitos, y en el caso de P5 tengo a P2, que es también su prerequisito. Por otro lado, vemos que la siguiente elección
del subconjunto A no forma un conjunto de proyectos factibles. ¿Por qué? Porque tanto para P4, P5 y para P6 no contienen todos sus prerequisitos, que en nuestro caso sería P2. A continuación vamos a tratar de definir lo que más nos interesa en este problema, que es la ganancia. Vamos a tener un subconjunto de proyectos factibles A, como definimos antes, y vamos a llamar la ganancia de A la suma de los retornos de cada uno de los proyectos que lo compone. Y lo vamos a llamar justamente ganancia de A, y es una sumatoria. Una característica de esta ganancia es que pueden ser valores tanto positivos como negativos. Por otro lado, voy a hacer un cálculo que después más adelante me va a servir, que es, dado todos los proyectos que tienen un retorno positivo, o sea, PI mayor a 0, voy a llamar tope de ganancia a la suma de todos esos retornos de esos proyectos. Y lo vamos a llamar C. Fíjense, es todos los proyectos tal que su retorno es mayor a 0 y su sumatoria. Una cosa muy importante que hay que aclarar es que no necesariamente, y en general en la mayoría de las veces no lo es, no, este subconjunto de proyectos no necesariamente son factibles. Ahora vamos a construir en base a esto nuestra red de flujos que vamos después a resolver para calcular la máxima ganancia y posteriormente tendremos que justificar por qué eso nos da la máxima ganancia. Lo que vamos a hacer es, para construir nuestra red de flujos, es agregar un nodo S como fuente y un nodo T como sumidero. Eso es similar a lo que veníamos trabajando en otros problemas. Por otro lado, vamos a hacer que también exista un nodo por cada proyecto. Y ahora vamos a trabajar con los ejes. Por cada nodo I que representa al proyecto I que tiene un retorno, un PI mayor a 0, por lo tanto me da ganancia, voy a agregar un eje que une S con ese nodo I con capacidad PI. Por otro lado, y en forma similar, por cada nodo I, es decir, por cada nodo que represente un proyecto que tenga un retorno menor a 0, lo que voy a hacer es agregar un eje, pero que parta de ese nodo I y termine en el nodo sumidero T y va a tener capacidad menos P. Como P en este caso el PI es negativo, la capacidad terminará siendo un valor positivo. Nos queda una cosa más, que es por cada relación del tipo el proyecto J precede al proyecto I, vamos a agregar un eje IJ, fíjense que están invertidos, con capacidad C más 1. C era el tope de ganancia, es más 1. Y ahora vamos a explicar por qué ese valor. En verdad es un valor que tiene que ser lo suficientemente grande para servirnos a nuestros objetivos de maximización. Vamos a ejemplificar, siguiendo en parte el ejemplo de proyectos que teníamos antes, cómo sería la construcción de nuestra red de flujos. Teníamos los distintos proyectos con sus precedencias. Vamos a agregarle como una información necesaria para cada proyecto cuál es el retorno de cada uno. Por ejemplo, el proyecto 1 me genera una pérdida de 3, el proyecto 2 me genera una pérdida de 1.
el proyecto 3 me genera una ganancia de 5 y así a continuación. La ganancia tope, que era calcular la suma del retorno de todos los proyectos que tenían una ganancia o un retorno positivo, es 9, que es sumar 5 del proyecto 3 más 4 más 3 del proyecto 4 más 1 del proyecto 5 y por lo tanto eso nos va a dar 9. Con esta información ya podemos armar nuestra red de flujos. En primer lugar, tenemos que tener por cada uno de mis proyectos un nodo. Vamos a definir los nodos de precedencia. Fíjense que se invierten. Es decir, en este caso es para hacer P3, previamente tengo que hacer P1. Y la capacidad de cada uno de esos nodos es igual al tope de ganancia más 1, es decir, 9 más 1, que es 10. A continuación, lo que habíamos definido es que agregábamos un nodo fuente S y vamos a hacer un eje entre S y cada uno de los proyectos que me daba un valor de retorno positivo, es decir, una ganancia. Y fíjense que esos son P3, P4 y P5. Y la capacidad de cada uno de esos ejes es justamente el valor de esa ganancia. Finalmente, lo que me resta es agregar el sumidero, el nodo T, y un eje que una desde cada uno de los proyectos con retorno negativo a T, y en cada uno su capacidad es menos el valor de retorno. Fíjense, de P1 a T tiene una capacidad de 3 que equivale a menos el P de 1, que es menos 3, y por lo tanto nos queda capacidad 3. Ya tenemos armada nuestra red de flujo, que si bien es para este ejemplo, se puede hacer para cualquier caso particular que tengamos que enfrentar. Y ahora vamos a ver que voy a querer obtener el corte mínimo de esta red de flujo. ¿Y qué vamos a ver con ese corte mínimo? Acuérdense que lo llamamos corte mínimo ST porque partía mi grafo en dos con respecto a los nodos, y de un lado quedaba el nodo S y del otro lado quedaba el nodo T. Lo que vamos a afirmar es que el corte ST nos va a dar la ganancia máxima que se puede obtener. Recordemos que el corte ST correspondía a la suma de las capacidades de los ejes que inician en un nodo dentro del conjunto A que tenía a S y terminan en un nodo que está en el subconjunto B, que era el que tenía a T. Vamos a llamar a el corte mínimo C de A prima y B prima, es decir, A prima tiene a S y eventualmente otro conjunto de nodos que son proyectos, y B tiene a T y el complemento. Y bueno, los proyectos de A prima menos S vamos a ver que corresponden a los proyectos a ejecutar para maximizar la ganancia. Acá vemos en el ejemplo que es pequeñito y por lo tanto podemos en forma sencilla calcular cuál es el corte mínimo. Podemos ver que en este caso tenemos un corte mínimo A B', donde A' tiene a S y además tiene a los proyectos
1, 2, 3, 4 y 5. Y por otro lado, B' tiene al proyecto 6. Esto me estaría diciendo entonces que para maximizar las ganancias tendría que ser justamente los proyectos 1, 2, 3, 4 y 5 y no el 6. ¿Cuál sería la ganancia máxima que podría obtener? Fíjense que es el corte mínimo, que es los ejes que pasan de un nodo en A' a B', que son P1 a T con una capacidad de 3 y P2 a T con una capacidad de 1. Por lo tanto, esto nos estaría diciendo que lo que voy a ganar como máximo sería 4. Y efectivamente, si sumamos los valores de retorno de cada uno de los proyectos que me quedaron en A', ese valor es 4. Y después, si probamos por fuerza bruta toda la combinación posible de proyectos, nos quedamos con aquellos que son factibles y vemos cuál es la ganancia máxima, vamos a descubrir que es esta misma. Bueno, en este caso entonces podemos decir que funciona, pero lo que nos resta saber es determinar que esto no fue una casualidad y que esto es algo que va a pasar consistentemente cada vez que aplicamos esta reducción a un problema de flujo máximo. Recordemos para calcular el corte mínimo podíamos resolver el problema del flujo máximo utilizando, por ejemplo, Ford-Fulkerson y viendo justamente cuáles eran los nodos accesibles desde ese era el corte A', y por otro lado aquellos que no lo eran el complemento dices B', y si vemos después en Ford-Fulkerson los ejes que estarían pasando de A' a B' estarían totalmente saturados. Bueno, vamos a la parte formal para convencernos, demostrando que siempre que reduzcamos el problema, vamos aplicando nuestro algoritmo a obtener la ganancia máxima posible y el subconjunto de proyectos a realizar. Para eso vamos a hacer un análisis de la solución. Partimos de que A' y B' es el corte mínimo. No sabemos cuál es, pero simplemente partimos de la hipótesis que lo es. Entonces vamos a ver que si A son los proyectos en el corte mínimo, entonces justamente A' va a ser igual a A más S. Es una definición simplemente formal, para formalizar un poquito más. Y por otro lado, B' no va a ser más que el conjunto total de proyectos menos los proyectos que están en A, unión el nodo sumidero T. P, si cumple las restricciones de precedencia, vamos a suponer que lo es, por eso lo definimos, es decir, que ya tenemos bien definidos cuáles son los proyectos que son precedentes a otro. Entonces, lo que vamos a ver es que el corte mínimo no va a tener ejes que vaya de un proyecto I a J que sean uno en A' y otro en B'. ¿Y por qué es eso? Y este es uno de los motivos por el cual definimos esa capacidad de 10 en el ejemplo. Porque la capacidad de esos ejes IJ es mayor al corte que va a tener S por un lado y el resto de los proyectos por el otro, y por lo tanto va a ser imposible que exista algún corte
mínimo con algún eje de esas características. Recordemos que los ejes que parten de S son aquellos que van a algún subconjunto de proyectos, y esos eran los proyectos que tenían un retorno positivo, y por lo tanto la suma de todas las capacidades de alguno de esos proyectos era igual al tope de ganancia máximo, tal como definimos, y por lo tanto, como estamos buscando el corte mínimo, no puede existir un corte mínimo con un eje cuya capacidad es uno más que el tope de ganancia máximo, y esos son los ejes IJ tal como los definimos. Continuemos. Sabemos que en mi corte mínimo hay tres posibles tipos de ejes que van de un nodo de A' a B'. Los que representan precedencias, que le vamos a llamar el subconjunto E en adelante, los que salen de S y corresponde a los que van a proyectos con retorno positivo, y los que entran a T, que corresponden a proyectos con retorno negativo. Dijimos antes que los ejes que ahora llamamos E no están en el corte mínimo, porque justamente no, eso impedía que un corte mínimo los tenga, la elección de capacidad que les dimos. Y por lo tanto nos quedan únicamente los otros dos para analizar en mi corte mínimo. Continuando, los ejes que ingresan a T, ahí vemos ejemplificado en el diagrama cuáles serían, contribuyen en el corte de esta forma. Es una sumatoria de todos los nodos que están en el subconjunto A, que tienen un valor de retorno menor a 0, entonces la sumatoria de todos ellos es la sumatoria de menos sus PI, es decir, que esas son sus capacidades. Dijimos entonces que el corte mínimo podía estar caracterizado por tres tipos de ejes que pasan de A' a B'. Restringimos que los tipos ejes E no podían estar por las capacidades de esos ejes, y que los que nos quedaban eran estos dos tipos de ejes que acá definimos, y por lo tanto podemos calcular el corte mínimo como la sumatoria, la suma de estas dos sumatorias. Trabajando en estas sumatorias vamos a poder ver qué significan. En primer lugar, usando la fórmula del tope máximo de ganancia, que era la sumatoria de todos los proyectos con retorno mayor a 0, la suma de su UPI, podemos reescribir la capacidad de corte como, fíjense que la segunda parte de la sumatoria la reescribimos donde terminamos haciendo el complemento de C, o sea, C menos todos los proyectos que salen, que pertenecen a A con el retorno mayor a 0, y esto es el complemento de la otra sumatoria que teníamos. Acá lo podemos ver más claramente, ¿no? En la sumatoria de C era la sumatoria de todos los proyectos con P mayor a 0, y teníamos en este caso la sumatoria de todos los proyectos que están A cuyo P es mayor a 0, entonces lo podemos, unificando esas dos cosas, decir que
este cálculo es igual a C menos justamente todos los proyectos que tienen P mayor a 0, que son el complemento, que pertenecen a A. Y fíjense algo que tenemos acá. Tenemos que estamos sumando el retorno de todos aquellos eh, proyectos que están en A con valor negativo y todos los proyectos que están en A con valor positivo. Y por lo tanto eso lo vamos a poder reescribir de la siguiente manera. Fíjense que como es el menos el PI y el otro lado es un menos la sumatoria, ese menos lo podemos sacar para afuera y por lo tanto es C menos la sumatoria de PI de todos los proyectos que están en A. Y como A es una selección factible, entonces sabemos que la ganancia de A equivale a esa sumatoria que está restando en el corte mínimo. Y continuando, el resultado anterior lo ponemos para clarificar. Vemos que como C es constante, que es el tope de ganancia máximo que puedo hacer y no depende del corte, siempre va a estar, la resolución del corte mínimo ST maximiza la ganancia como queríamos demostrar. ¿Qué implica entonces acá? Que el corte mínimo, como tendrá aquellos que tienen la ganancia más grande, entonces estoy, al mismo tiempo que estoy tomando el corte mínimo, estoy obteniendo la ganancia más grande. Y por lo tanto, todo nos ha llevado a demostrar que cuando calculo el corte mínimo, estoy al mismo tiempo maximizando la ganancia. Y con esto termina la demostración de por qué nuestra solución, al calcular un flujo máximo y por lo tanto obtener el corte mínimo, estábamos teniendo como resultado la ganancia máxima que podemos obtener y al mismo tiempo cuáles son los proyectos a realizar. Bueno, muchísimas gracias, nos escuchamos y en el próximo video.